Ok, este de primera instancia no podría yo plantar tal cual las mallas porque existe esta fuente de corriente, ¿no? Podríamos hacer esa conversión, pero primero vamos a analizarlo como podríamos analizarlo sin hacer conversiones o cambios, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo visualizo de esa manera, lo que encuentro es que siempre voy a visualizar corrientes de nodos a nodos, ¿cierto? Entonces, aquí tengo una fuente corriente que está de un nodo a nodo, por lo tanto, me conviene plantearlo como nodos. Entonces, planteo que este es phi 0 y esto es igual a 0 volts. Todo esto es mi phi 1 y todo esto es mi phi 2. Planteo las dos ecuaciones, me quedaría que phi 1 multiplica a 1 entre 6 ohms más 1 entre 4 ohms menos phi 2 de 1 entre 4 ohms y esto es igual a menos 6 amperes. ¿Por qué menos 6? Esta corriente, ¿de dónde a dónde va? Va hacia afuera, ¿cierto? Entonces, yendo hacia afuera, entonces, ¿cómo es con respecto del nodo que estoy planteando? Negativo, ¿de acuerdo? Bien. Luego, planteo la ecuación número 2. Entonces, sería phi 2, que multiplica a 1 entre 4 ohms, más 1 sobre 10 ohms, menos phi 1 de 1 sobre 4 ohms, y esto es igual, la fuente está entrando, entonces es positiva, 6 amperes, y esta es una fuente de voltaje y una resistencia en serie, que se está generando una corriente. ¿En qué sentido? Sale, entonces sería menos 12 volts entre 10 ohms, ¿de acuerdo? Entonces tengo las dos ecuaciones y tendría yo que encontrar a phi 1 y a phi 2, ¿ok? Vamos a encontrarlos. Ahora sí, no lo ha resuelto. Entonces, serían dos ecuaciones. Me quedaría 6 a la menos 1. 6 a la menos 1 más 4 a la menos 1. Y el otro es menos 4 a la menos 1. Y eso es igual a menos 6. Y abajo es menos 4 a la menos 1. El otro es 4 a la menos 1 más 10 a la menos 1. Y eso es igual a 6 menos 12 entre 10. Los resultados, verifíquenlo ustedes, serían menos 10.8 volts. Y el otro sería 6 volts. ¿Sí? ¿Alguien resolvió la ecuación? ¿El sistema más bien? No. ¿Cómo? ¿En esta sí? En esas sí, pero no sé usarlas bien esas. Hola. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí son esas? Sí. Bien. Entonces, si ya tengo esto, me están pidiendo la corriente que pasa sobre esta resistencia, ¿cierto? La corriente va de este nodo a este nodo. Entonces, ¿cuál es mi nodo? Mi primer nodo, mi nodo negativo, phi 1, ¿cierto? Entonces sería, la corriente va a ser igual a phi 1 menos phi 2 entre 4 ohms. Y esto es igual a phi 1, que vale menos 10.8 volts, menos 6 volts, entre 4 ohms. Esto es igual, ¿cuánto? Menos 4.2 amperes. Y ese sería mi... Una pregunta, el menos 6a de phi 1 en la ecuación salió de hacer una fuente... ¿Menos 6? No.
Porque esta es una fuente de corriente ya tal cual. Entonces, la fuente de corriente está saliendo del nodo. Entonces, como sale del nodo, es directamente la fuente negativa. Sí, como ya, exactamente, me están dando una fuente de corriente tal cual. En este caso no, en este caso tengo una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Entonces, aquí sí. Aquí sí, ¿por qué? Porque la corriente va hacia abajo y tengo que hacer la conversión, que sería esto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacerlo como habíamos planeado en nuestra hipótesis de hacer esta conversión de fuente. Si hago la conversión de fuente, entonces me quedaría resistencia, fuente de voltaje, resistencia, fuente de voltaje y listo, ¿no? Esta resistencia sigue siendo la de 6 ohms, esta resistencia va a seguir siendo la de 4 ohms, esta de 10 ohms, la fuente de 12 volts y esta fuente, ¿cuánto va a valer? 24 volts. Exactamente, ¿por qué? Porque utilizamos otra vez que voltaje es igual a I por R, entonces serían 24 volts. Por lo tanto, la corriente que estaría circulando por esta resistencia, que teóricamente es la misma, tendría que ser planteada como I que multiplica a 6 más 4 más 10 igual a 24 más 12. I sería igual a 24 más 12 sobre 20. $24 volts, 24 volts, 20 ohms. Esto es igual a 1.8 amperes. No lo es. ¿Por qué no lo es? No, mi conversión es correcta, pero esta corriente que está pasando por aquí no es la misma que está pasando por acá. Porque si yo regreso a mi análisis del circuito anterior, es la corriente que está acá, se va a dividir una por acá y se va a dividir la otra por arriba. Entonces ahí tendría yo que utilizar un divisor de corriente. ¿Para qué? Para poder encontrarla. Pero tendría yo que regresar acá, ¿no? Y tendría yo que decir, bueno, en este punto sí estoy llegando o está entrando una corriente de 1.8 amperes. Entonces, si aquí entra 1.8 y aquí salen 6, entonces, ¿cuántos tienen que haber acá? ¿Sí? ¿Ok? Tengo 1.8, que eso es correcto, estoy encontrando la corriente total, pero en esta división en específico, aquí hay una corriente de 6 que va en este sentido y necesito encontrar esta. Entonces, si entran 1.8 y aquí entran 6, entonces, ¿cuánto correspondiente? ¿Serían cuánto? Serían I igual, bueno, vamos a ponerle I1 igual, ¿a quién? 6 amperes menos 1.8 amperes. Y este es igual a 4.2 amperes. Ok, pero este es positivo. Sin embargo, aquí hay 1.8 y aquí hay 6, ¿no? O sea, están entrando menos de los que están yéndose para acá. Por lo tanto, tiene que haber... Entonces, por lo tanto, es negativo esto. ¿Experimentalmente sí podría suceder eso? Sí, experimental sí, porque aquí hay una fuente corriente que está generando esos 6 amperes en ese sentido. Y en este punto solo hay 1.8 que están entrando. Entonces, si aquí hay 6 y aquí hay 1.8, significa que la corriente que yo estoy determinando hacia allá no es hacia allá, está entrando. ¿Para qué? Para que esta y esta me den precisamente los 6 amperes.
¿ok? Que a final de cuentas es nuestra ley de Kirchhoff de corrientes. Todas las corrientes que entran al nodo tienen que ser iguales. O en su defecto, todas las corrientes que entran tienen que ser igual a todas las corrientes que salen. Y aquí se ve, si yo tengo dos corrientes, tengo una corriente que entra y dos corrientes que salen, ¿cierto? Tengo la corriente que entra de 1.8 y tengo una corriente de 6. Entonces, esta corriente, a pesar de que está saliendo, tiene que darme negativa. ¿Por qué? Porque en realidad está entrando. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Profe, y una pregunta. O sea, a mí me pone ese circuito en una instancia. Y lo primero que yo pensaría es, bueno, lo convierto y lo hago. O sea, ¿cómo identifico que esa no es como la manera más efectiva de resolver? Porque aquí nos están pidiendo corriente. Y la corriente en este punto, ¿qué dispositivos o qué tengo en estos componentes? Pero ¿cómo están conectados? En paralelo. Ok, ¿qué sucede en un circuito cuando tengo componentes en paralelo? En la corriente específicamente. La corriente se divide. Entonces, técnicamente, esta corriente que está entrando acá se va a dividir entre estos componentes. Si yo lo visualizo así, aquí hay división de corriente. No hay división de corriente. ¿Por qué? Porque la corriente es única. Eso significa que el convertir ese circuito a esto no me está dando la corriente que yo busco. ¿Qué pasa si me hubieran pedido en particular esta corriente I'? Otro ejercicio. ¿Qué sucede si me hubieran pedido esta corriente? Es la malla, si se dan cuenta. Entonces, en este caso, si me hubieran pedido esta corriente, sí me conviene hacer esa conversión, porque al hacer esa conversión, solo me queda una malla y hago esto y ya se acabó el problema hasta acá. Porque ya sé que toda esa corriente es la misma. ¿Ok? Aquí no me hubiera convenido hacer todo esto, porque tendría yo que haber resuelto un sistema de ecuaciones y después, si ya tengo el voltaje acá, la corriente, determino, etcétera, ¿no? Entonces, mucho más sencillo de esta forma. Entonces, tu pregunta es, ¿cuándo me conviene hacer conversiones, cuándo no? Dependiendo de lo que me pidan. Y recordando que cuando tengo componentes en paralelo, ¿qué pasan con las corrientes? Se dividen. ¿Qué pasa cuando tengo componentes en serie y estoy buscando voltajes? El voltaje se va a dividir. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy presentes. ¿De acuerdo? ¿Por qué es phi 1 menos phi 2? Por el sentido de la corriente en los componentes. Recordamos, ¿cómo son los componentes para que estén polarizados? Si yo tengo una resistencia y la corriente pasa en este sentido, entonces mi componente queda polarizado como más, menos. Entonces, el voltaje de este componente va a ser el voltaje que tenga aquí, que sería VA, menos el voltaje BB. Entonces, B será igual a VA menos BB. Y la corriente, que sería esta, I sería igual a VA menos B sub B entre el valor de la resistencia. ¿De acuerdo?